Francisco, una pregunta difícil, otra más. No le tirás un solo centro. No, lo tenemos acá a él. ¿Quién le tira un centro fácil a Messi? No es que te hace la fuerte, que la pared con el pecho, haga un lujo y haga esas cosas. Francisco, las villas. Un tema que se viene hablando desde que aparecieron en la realidad y desde que aparecieron dentro de lo que sería el debate público-social. Y ahora siempre aparecen las villas. ¿Qué se hace con las villas? ¿Qué se hace con las villas? Yo podría hacer una contrapregunta y decir ¿qué son las villas? Porque es algo... Siempre y cuando te respondas vos. Sí, porque es algo que no es fácil de definir. Uno podría decir, por ejemplo, porque el nombre de villas era porque se las llamaba en un momento villas de emergencia. Ahora yo digo un edificio que tiene 5 pisos, o mejor dicho, un conjunto de edificios de 5 pisos, son construcciones de emergencia. No pareciera ser que son de emergencia. Otra idea es que, bueno, por eso podría ser transitorio, tampoco es transitorio. Entonces, digamos que la definición no es sencilla. Por ejemplo, no hay una convención. Hay Naciones Unidas de llamar a estas formaciones urbanas que tienen que ver con la pobreza, pero no solamente con la pobreza, llamarlas slums. Pero el slum es una palabra inglesa que alude a algo que es feo, sucio, despreciable, y en general ha habido mucha discusión con eso. Igual Naciones Unidas sigue usando la palabra slum. Pero el problema es difícil por ejemplo, ustedes saben, cruzamos el charco acá y no son villas, sino cantegriles, o en Chile son callampas, o en Brasil son favelas. Y todas tienen esos nombres tienen contenidos distintos. Y a mí es una de las cosas que me interesan o me inquietan. Cuando empezaron a aparecer estas formaciones en Buenos Aires y en Argentina, que como tales, como las que conocemos hoy en día, yo diría que empezaron a aparecer a finales de la década del 40. Se creía que era algo transitorio, ¿no? Porque era la época del primer peronismo. El primer peronismo tenía una política muy activa de vivienda y decía, bueno, esto es un accidente para el gobierno, ¿no? Esa era la opinión. Entonces no le daban demasiada bola a las villas. Entonces, por ejemplo, había villas famosas como Villa Cartón. Y Villa Cartón se formó, en realidad no fue espontáneo, eran construcciones hechas por el gobierno de la ciudad de materiales muy precarios, de cartón, efectivamente eran de cartón, y por eso se llamaba Villa Cartón. Pero no era porque la gente era mala, era porque pensaban que efectivamente había que salir del paso y punto. Después vino la Revolución Liberal, en oposición ¿se acuerdan que hubo una epidemia de poliomielitis muy grande? Año 56, una cosa así, que se atribuía a la existencia de la Villa Miseria. Entonces había que fumigar, etcétera, porque era todo, era el origen de todos los males. Y además se lo identificaba con el peronismo, al revés, ¿no? Ahora, quiero decir que fue cambiando, fue variando en su constitución y en su cómo se componía. Por ejemplo, el primer estudio serio se hizo en 1956, lo hizo la Universidad de Buenos Aires, un estudio sobre Villa Maciel. Y en ese estudio sobre Villa Maciel, el primer estudio sociológico en serio, que mucha de la gente, una mayoría primero, que las casas de familia eran trabajadores de fábricas. No eran desocupados, eran trabajadores de fábricas. Segundo, que muchos de ellos, en una proporción muy alta, leían todos diarios, por ejemplo. Entonces, ¿es esa la población hoy en día? Y yo no sé, creo que no, digamos, o sea, de los estudios no surge eso. Y digamos, de todas maneras se mantuvo, sea como sea, en esos primeros años, hasta diría la década del 70, la idea de que esas eran formaciones anómalas, formaciones que revelaban algún tipo de problema y que entonces había que erradicarlas. A mediados de los 70 esa idea de erradicar se dio vuelta a 180 grados y se empezó a hablar de radicar, no de erradicar, sino de radicar. No voy a entrar en detalle de por qué se produjo eso, pero yo creo que hay un gran problema, porque antes de la idea de erradicación, en la idea de erradicación hay el concepto de que lo que está y va a seguir estando, que no podemos hacer nada de fondo,
frente a eso. En cambio, lo que pasa es que después, que también es cierto que la idea de erradicación se vinculó a la dictadura, en fin, a operaciones terribles, autoritarias, etcétera, pero había algo en esa idea de erradicación que a mí me sigue pareciendo positivo, y que es la idea de que la gente tiene derecho a la vivienda y derecho a la ciudad, y no necesariamente tiene que estar condenada a un gueto, porque si se sigue manteniendo la situación actual, eso sí, por más que le pongamos un nombre a la callecita, y una dirección, todos sabemos que esa callecita y esa dirección está en ese lugar, y es discriminatorio, y sigue siendo discriminatorio, estoy seguro de que sigue siéndolo, que una persona va a buscar un trabajo, y viene de ese número, de esa callecita, y va a tener menos posibilidades que otro que venga de un barrio, digamos, de los que integran el resto de la ciudad. Entonces, en esa idea había algo, a mí me parece una raíz que yo la sigo reivindicando. La gente tendría que vivir, el derecho tiene que ser derecho a la vivienda, no a la vivienda social. La vivienda social es una manera de decir, bueno, sí, pero hay gente que le tenemos que hacer algo porque son diferentes. Entonces, si uno lo piensa de esta manera, los grandes problemas dejan de ser en sí la villa o la construcción, sino pasan a ser el salario, digamos, cuánto una familia puede ahorrar, y no solamente eso, muchas otras cosas más, la distribución de la población. ¿Por qué se genera, digamos? Porque se genera, entre otras cosas, porque hay un territorio desequilibrado, porque vivir, no solamente vivir todos los días y el trabajo y demás, sino todo, en las grandes ciudades, y se viene en las grandes ciudades. Y hoy tenemos medios, incluso medios técnicos, como para equilibrar el territorio de otra manera. Entonces me parece, y no todo el mundo desea que son las grandes ciudades. ¿Querías preguntar algo? Le voy a hacer una pregunta fácil también. ¿Qué solución pensás vos, no sé si es política, arquitectónica, social, por ejemplo, a la Villa 31? Mira, yo creo que eso, digamos, no se puede pensar tratando de ser coherente con lo que dije primero, son grandes decisiones que deberían ser desarrolladas como dije al principio, ¿no? O sea, no son decisiones ni de una persona, ni de una corporación, ni nada por el estilo, sino que tienen que ser discusiones colectivas. De todas maneras, a mí me parece que sí digamos, que tendrían que encontrarse soluciones que contemplen que los terrenos de la Villa 31 son los terrenos más caros probablemente de los que quedan de la Argentina. Entonces, y eso no es patrimonio de la gente que vive ahí, eso es patrimonio, en todo caso, de la sociedad, de los argentinos, de los porteños, llámese como se quiera, pero no es propiedad de unas personas, sino sigue siendo un patrimonio colectivo. Ojo, no estoy diciendo erradicar ahí nada, al contrario, en otros sitios hay políticas, hay respuestas que implican que la gente se quede en el lugar, pero que tenga una vivienda digna, pero a su vez que sobre eso se desarrollen planes urbanísticos que pongan en valor ese lugar y que además la gente pueda vivir de manera digna, en viviendas dignas, con condiciones higiénicas dignas, con condiciones de todo tipo dignas. Entonces yo creo que esa transformación es posible, es un esfuerzo político enorme, con muchos participantes, pero así, por ejemplo, en India, en Calcuta, se está haciendo una cosa por el estilo, y hay programas de este tipo en los cuales intervienen los privados, la población del sitio, el gobierno local, y todos, digamos, tratan de articular un plan que contemple los derechos de cada uno, pero también los derechos de los ciudadanos en general. Porque también a mí me gusta vivir al lado de Plaza Francia, quiero decir, a cualquiera, digamos, a una persona que vive, digamos, y me parece que en el fondo hay una injusticia. ¿Por qué alguien tiene que vivir a 2 horas de su trabajo en la capital federal y otra persona que se instaló más cerca, no? Bueno, me parece bárbaro lo segundo, y no, insisto, no se trata de echar a nadie, para nada, pero bueno, ahí se entiende dónde voy. O sea, hay una cuestión de equilibrio ciudadano, que es diferente. Entonces me parece que yo creo que ese es un punto muy particular, y un punto muy particular de la ciudad, y así debería haber trabajado. Y la transformación puede ser paulatina, como las ciudades, las zonas deprimidas se van dando, y las zonas hay zonas que se desarrollan, se hacen muy ricas, después van decayendo, etcétera, y cuando se las recupera, son recuperaciones de largo plazo. Si uno va a Nueva York, por ejemplo, a Manhattan, a lugares así, con el tema de la exposición, estuve viviendo un tiempo en Manhattan, por este tema, y vivían en un barrio que hasta hacía 10 años, muy cerca
el museo por otro lado, pero estaba sobre la costa, sobre el lado oeste, que hasta hacía poco, que se llama Hell's Kitchen, o sea, la cocina del infierno, porque era un desastre, una cosa, un ambiente terrible. Y poco a poco, bueno, ese lugar se fue cambiando. Es decir, ¿y cómo se cambia? Y cambia porque el tipo de poblaciones que van ahí, porque hay, por ejemplo, qué sé yo, no sé, estaban hablando de música, los granchis, digamos, en definitiva, ¿no pueden convivir con otros sectores de la sociedad? Por supuesto que sí, y lo hacen. Y la gente de Villa 31 no convive acaso con el resto de la sociedad en las escuelas que están en el barrio norte y demás, las escuelas públicas donde van, y por supuesto que sí. Entonces, yo creo que eso es una cuestión de pensarlo y de articular esa trama. No es fácil, pero bueno, yo además, como decía antes, Franco... Se apasionó. Bueno, y ese es un tema, pero quiero decir, yo no soy un político, no hago política, no soy un técnico tampoco, tengo estas opiniones. ¿Qué sé yo? A algunos les gustarán y a otros no, digamos. Querido pero no Francisco, pretendo hacer te digo nada. una cosa, realmente fue un programa colosal, gracias a vos. Y espero que antes que te vayas, puede ser que te vas a ir un tiempo afuera, vuelvas a estar con nosotros y si querés profundizamos todas las que hoy lanzaste y como habrás escuchado con nuestros oyentes, están súper agradecidos y mucho más agradecidos estamos seguramente nosotros que estamos acá en el estudio.